Hemos hablado del tema de Dios o de la conocimiento de Dios, pero vamos a hacer un paréntesis hoy, ya que es nuestro aniversario, y quiero hablar de un tema muy importante, y es la Cena del Señor. El título de la enseñanza de hoy es Un símbolo de unidad, la Cena del Señor. Un símbolo de unidad, la Cena del Señor. Nosotros somos una iglesia que está aprendiendo, ¿saben? Cuando a los 20 días de haber llegado, haber comenzado esta congregación, fui a un campamento o más bien un evento de pastores, retiro, de pastores bíblicos, y alguno de esos pastores decía que para que una iglesia fuera formada y tuviera cierta madurez como iglesia bíblica, deberían pasar 5 años. Y yo dije, wow, eso es mucho, yo creo que está exagerando este hombre. Después escuché a otro hombre de Dios decir más adelante que por lo menos 10 años para que una iglesia tenga una membresía sólida, madura, y esté cumpliendo todas, o se esté amoldando más al modelo de la Escritura. Y hoy me doy cuenta de que yo creo que 10 años son poco. Es tan grande lo que Dios tiene que hacer en una iglesia, en una congregación, que creo que le escuché a Sugel Mitchell una vez decir que él trabajaba no para la generación de él, sino para la generación siguiente de creyentes que iban a estar en esa congregación, porque ellos simplemente estaban cimentando lo que vendría. Por eso nosotros necesitamos aprender, ¿saben? Nosotros no somos un producto terminado, somos gente en reforma, somos gente aprendiendo de la Escritura. Y hay temas como la Cena del Señor que para mí han sido motivo de estudio y también de confrontación, porque la verdad es que no quiero simplemente hacer las cosas por hacerlas, ni porque la gente se sienta bien. Yo quiero apegarme al modelo bíblico. Eso cuesta. Y a muchas personas no les va a gustar, pero nosotros no estamos llamados a buscar el agrado y el consenso de las personas, sino estamos buscando apegarnos a las Escrituras. Y bueno, no hay excusa porque la palabra es clara. Y vamos a ir a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Y vamos desde el 17, amados hermanos. Primera de Corintios 11, desde el 17 hasta el 34. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Por qué? Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, y que el Señor nos ilumine en su palabra. Cristo, porque esto es un mandato de Cristo, manda a su iglesia a recordar su muerte. ¿Y cómo hacerlo? Por medio de una representación, representándola por medio de consumir pan y vino, símbolos de su obra de gracia. La cena del Señor es una de dos ordenanzas, algunas iglesias lo llaman sacramentos,
que ilustran la obra de Cristo en el creyente. O sea, es interesante, es algo didáctico que el Señor hizo, algo ilustrativo, algo gráfico. Esos dos mandamientos son, o esos dos encargos, esas dos ordenanzas son el bautismo. Y note que cuando hay bautismos la gente se sumerge en agua y no es que esté pasando algo en el momento, sino que está representando algo que ya sucedió en su corazón, que es saber que nacido de nuevo, ¿no es cierto? Entonces se representa de esa manera. Cuando venimos a la mesa del Señor, no estamos haciendo un sacrificio como piensan los católicos, una cosa ridícula, ¿no? Ustedes saben que la Eucaristía es eso, un sacrificio incruento de Cristo, dicen los católicos. No, de ninguna manera. Esto simplemente es un símbolo y una representación muy solemne, eso sí, de lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Cuál era el propósito? El del bautismo, proclamar lo que Cristo hizo en mi corazón, dárselo a conocer a los demás por medio de una figura, sumergirse, que significa morir y volver a ¿qué? A nacer. Por eso el bautismo es por inmersión. Ahora, la mesa del Señor es otra manera de recordar, es una manera de recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Al Señor le interesa que constantemente estemos recordando qué es lo que Él hizo y de una manera muy gráfica y muy ilustrativa usa elementos como el pan y el vino que no tienen nada de místico, pero que son dos símbolos muy importantes que deben ser tomados con respeto por lo que representan, por lo que simbolizan. ¿Sí me hago entender? Muy importante eso, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debemos celebrar la Cena del Señor? ¿Se puede celebrar la Cena del Señor de cualquier manera? O sea, cualquier grupo que se reúne y diga, vamos a repartir aquí pancito y juguito, ¿eso ya es la Cena del Señor? Vamos a ver que no es así. Cualquier forma de tomar los elementos se ajusta al mandato de Cristo. Sabemos que fue esa última cena donde el Señor partió el pan y lo compartió con sus discípulos. Y que les dio la ordenanza de que lo hicieran ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él regrese. Hermanos, hay un gran peligro. Nosotros los seres humanos tendemos a trivializar, es decir, a restar importancia a lo sagrado, haciendo que esto pierda su significado. A veces las cosas prácticas se convierten en pecado. A veces las personas piensan que algo que Dios nos ha ordenado puede tomarse de cualquier manera porque es más práctico y de esa manera va a ser más efectivo. Pero no de ninguna manera. Nosotros no tenemos que buscarle mejorarlo o buscar mejorar lo que Dios ha hecho. No, lo que ha hecho es perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es que someternos y obedecer lo que Él ha dicho y hacerlo con ese respeto. Nosotros tendemos a trivializar lo que es sagrado. Hay un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento. Hay varios ejemplos, pero tomo uno. Dos hombres, tal vez con una muy buena intención, por allá en el libro de Levítico, ofrecieron fuego extraño al Señor y fueron quemados por Él, muertos. Se los leo en Levítico 10:1, si quieren nótelo, pero no lo busque, se los leo. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, Aarón el sumo sacerdote, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que Él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué fue lo que hicieron estos dos hombres que eran hijos del sumo sacerdote? Ofrecieron a Dios en el incensario estamos hablando del tabernáculo, una tienda mandada por Dios, diseñada por Dios, ejecutada por Moisés, por la gente de ese momento, era el lugar donde la presencia de Dios en ese momento reposaba y que básicamente tenía toda una simbología apuntando ¿a quién? A Cristo. Y había una manera correcta de darle culto a Dios. No era como se les ocurriera a ellos dar culto a Dios, no era remolineando ni nada de esas cosas. Era como Dios había mandado que se hiciera ¿qué? El culto. Y estos hombres de pronto no tenían mala intención, pero ofreciendo un fuego extraño. Algunos dicen que posiblemente no tomaron el fuego de donde debía ser tomado. Había un altar donde debía ser tomado el fuego. Ellos no lo tomaron de ese lugar. Ofrecieron fuego extraño y ¿qué hizo el Señor? Dice que los quemó. Ahora, imagínense esa muerte tan horrible. Y murieron fulminados. Dice que incluso Aarón, que era su padre, se cayó. Porque reconoció que lo que Dios había hecho era completamente justo. Sabía que sus hijos habían hecho algo malo. ¿Por qué? Porque habían trivializado lo sagrado. A veces me temo que nosotros también tendemos a eso. Pablo corrige a los corintios en el texto que acabamos de leer, porque ellos estaban haciendo de la cena del Señor un motivo de división. Y vemos tres secciones en este texto que vamos a verlas rápidamente ahorita. La primera, en el versículo 17 al 22, vamos a ver que Pablo reprende a los corintios.
y lo reprende porque ellos son unos desordenados. Ustedes saben que los corintios eran gente bien complicada y sin embargo, como alguien dijo, gracias a Dios los corintios eran tan complicados porque de eso aprendimos mucho, de lo que no se debe hacer, ¿sí? En los versículos 23 al 26, Pablo les recuerda el significado de la cena del Señor. Y en el 27, versículo 27 hasta el final, les advierte del peligro de tomarla de cualquier manera, porque hay un peligro de trivializar lo que Dios nos ha ordenado, ¿sí? Así que en este pasaje vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios acerca de cómo debemos participar de la cena del Señor y pónganle mucha atención. Vamos al versículo 17 al 22. ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo nuevamente, que hermanos, para eso estamos acá, para mirar la palabra. Léanlo, por favor, 17 al 22. Bien, tengan presente lo que acabamos de leer. La idea es la siguiente. Como primer punto de esta enseñanza, nosotros podemos hacer de nuestra participación de la cena del Señor, que es algo maravilloso, podemos convertirlo en algo que no agrada a Dios. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos. No hay advertencias tan severas en el Nuevo Testamento acerca de hacer algo mal que respecto a la cena del Señor. ¿Sabían eso? En el Nuevo Testamento las iglesias acostumbraban a tener ciertas cenas de amor, se llamaban ágapes. Es algo parecido a lo que nosotros hicimos ahorita. Esto no era una cena, sino un desayuno. Pero se reunían periódicamente y lo que hacían era reunirse a comer y al finalizar, pues celebraban la cena del Señor. Recordando mucho la Pascua judía, ¿no? La Pascua judía era una cena que recordaba la salida de Egipto y ellos también querían compartir con sus hermanos y traían alimentos y comían y al final participaban de la mesa del Señor. Pero Pablo aquí no les está criticando el hecho de que ellos tuvieran esas cenas de amor, así se llaman, ágape, cenas de amor, sino que él está criticando la forma en que las hacían. Y sobre todo que eso estaba relacionado con el hecho de que ellos participaran de esa forma de la cena del Señor. Pablo lo reprende duramente. En la iglesia de Corinto, esa celebración se había hecho algo desordenado y desagradable para Dios. Y note que algo tan maravilloso como la cena del Señor o una cena de amor entre hermanos terminaba convirtiéndose en algo completamente contrario a lo que se pretendía o sea, lo que se quería hacer con ello. Ahí estaba el pecado metido en el corazón de estos hermanos corintios. Estaba manifestando lo peor de ellos. ¿Qué era lo que pasaba? Parece que los más ricos en la iglesia llevaban finos manjares, cosas muy buenas, ¿no es cierto? Y en gran abundancia. Yo me imagino que lo que hacían, deduzco, era que no era que todos trajeran y compartían, como digamos esta mañana, gracias a los que traen arepas y buñuelos y todo eso, sino que cada uno traía lo suyo y como que no estaban pensando en compartir. Entonces usted traía la comida de su familia, comían, y el otro que estaba al lado traía la de él y comían. Y lo que estaba pasando es que los hermanos que eran más ricos traían finos manjares, pero los que eran más pobres que traían cualquier cosa. Tal vez a veces de pronto hay algunos que no tenían ni siquiera para traer algo. Y en Corintios se estaban manifestando divisiones, bandos dentro de la iglesia. Y en ese caso, esos bandos se manifestaban dentro de esa misma cena, entre comillas, de amor. Entonces Pablo le está diciendo, oiga, ustedes no se esperan, cada uno come, incluso dice algo que uno no concibe en su mente, que algunos hasta se embriagaban. Era un desorden completo. Habían trivializado lo sagrado. Habían hecho de la celebración de la cena del Señor algo que era completamente desagradable a Cristo.
No era un recordatorio, era una expresión de su egoísmo, esa cena. Increíble que los seres humanos podamos hacer ese tipo de cosas. Coger lo bueno y convertirlo en algo que malo. Entonces, Pablo les reprende. Ellos en vez de compartir, estaban simplemente cada uno jactándose de lo que llevaba. Y entonces algunos comentaristas decían, de pronto uno llevaba pavo o pollo, no sé qué comían en esa época, con una cosa muy bien hecha, y otros solamente podían llevar un caladito. Y mientras esos estaban aquí hartando de ese tremendo banquete, los otros estaban allá tratando de comer en silencio. Y Pablo les dice, eso es algo absolutamente malo, ¿sí? Miren, hermanos, sin unidad entre los creyentes, esta celebración pierde todo significado. El versículo 20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y ahí está resuelta la primera pregunta que hicimos al introducir esta enseñanza. Cualquier tipo de partición de pan y de vino es cena del Señor. Pablo les dice, aunque ustedes querían celebrarlo, eso no es la cena del Señor. Tiene que implicar una fe que se manifieste en amor hacia ¿quién? Hacia los hermanos. Porque es que la mesa del Señor es un símbolo también de unidad, como se llama esta enseñanza. Note que las divisiones son malas. ¿Qué había en Corintio? Bandos. Posiblemente eso pasa a veces en algunas iglesias. Esperamos que en nuestra congregación no pase. Aunque no está de más que de pronto venga algún día por allí esa prueba del Señor y nos toque resolverla correctamente. Pero habían bandos, ¿no? No sé, me imagino que estaban los espirituales y los que estaban molestos con todo el mundo y aquellos que eran los incomprendidos y se unían allá los que consideraban que los ricos eran malos y los que consideraban que los pobres les faltaba visión para prosperar, alguna cosa loca de esas. Y estaban allá, dentro de la misma iglesia. Era una iglesia que se reunía pero que no estaba unida. ¿Sí me hago entender? Cada uno tiraba para su lado, habían bandos. Eso es malo. Pero sin embargo, algo que lo impacta a uno aquí es que Pablo dice, no, pero tiene algo de bueno. Que hayan divisiones y van dentro de la iglesia, sí tiene algo de bueno. Y es que va a servir para que se manifieste quiénes son del Señor y quiénes no son del Señor. Note que cuando una persona empieza a apartarse de la iglesia, empieza a justificar su actitud echándole la culpa a los demás. ¿Sí se han dado cuenta? Empieza a dividirse, a distanciarse. No, es que yo no quiero unirme porque esto o aquello, o es que son así o son así. Eso es división. Ahora, ¿es malo? Pues claro, y nos duelen los creyentes, pues claro, porque queremos que todos los hermanos estén juntos. Pero note algo que también dice Pablo, es bueno, porque ese tipo de personas están manifestando lo que son. Y tal vez lo mejor es que no estén allí. Es lo que yo puedo intuir de lo que está diciendo Pablo. Si esas divisiones a veces dentro de la iglesia, aunque son pésimas y malas, y Dios no las quiere, terminan manifestando cuál es el corazón de cada uno. Pablo también por ahí recomienda que cuando había algún divisor dentro de la congregación, ¿qué debíamos hacer? Llamar la atención una o dos veces y no después dice, de hecho dice la palabra deséchalo. Es una palabra fuerte, ¿no? Hazlo a un lado. Porque está manifestando que no es un verdadero creyente. Entonces, hermanos, el llamado aquí es a la unidad. Y él les dice, si quieren celebrar la mesa del Señor, tienen que estar bien entre ustedes. Tienen que haber unidad entre ustedes. Tienen que apartarse de esas actitudes egoístas y esos bandos y unirse, ¿sí? Dice, respecto a lo que acabo de decir de las divisiones, 1 Corintios 11, 19, dice, porque os es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Hermanos, la mesa del Señor demuestra la unidad de la iglesia. Primero que todo porque solo pueden participar de la mesa los que son parte de la congregación o parte de la iglesia de Cristo más bien. Noten que Jesús cuando tomó la cena lo hizo con todo el mundo o con quién lo hizo. Con sus discípulos, ¿no es cierto? Miren que Jesús le predicaba a multitudes. ¿Jesús a quién le compartió los peces y los panes? ¿A quién? A una multitud. Gente que seguramente él no conocía personalmente. Pero era la multitud. ¿Con quién compartió el pan y el vino? Solo con sus discípulos. Noten algo, a veces suena un poco feo, pero es que la iglesia no es una comunidad abierta. ¿Sabían eso? La iglesia es una comunidad cerrada. Entiéndame, a la reunión de la iglesia está invitado todo el mundo y es bienvenido todo el mundo. Pero la comunión de la iglesia solo se puede acceder, ¿por qué? Por una cosa que se llama nuevo nacimiento, regeneración.
Usted puede estar con la iglesia sin ser de la iglesia. Usted puede tener simpatía por lo que la iglesia hace y aún así no ser cristiano nacido de nuevo. Es solo, y la membresía solo la da el Espíritu Santo, cuando le da un corazón nuevo a una persona, que hace que esa persona, entre otras cosas, tenga afecto por sus hermanos, tenga un vínculo con ellos, ¿sí? Entonces, honramos la mesa del Señor cuando estamos involucrados con la iglesia, aportando a la unidad y no a la disensión entre hermanos. Primer punto y primera conclusión que quiero que tengan claro, hermanos amados. Acabamos de decir que algo tan bueno como la cena del Señor puede convertirse en algo muy pésimo y desagradable al Señor por la actitud de aquellos que participan. Y está diciendo que no se puede tomar de cualquier manera, pero sobre todo está atacando un punto. Estaban haciendo las cosas mal. Y lo que ellos hacían no era una cena realmente válida ante los ojos de Dios, porque ellos no estaban unidos. Había bandos, habían contiendas. Aún en las cenas de amor, imagínense el nombre, muy bonito, pero aún en las cenas de amor no estaban viviendo eso. Cada uno manifestaba allí lo peor de cada uno, buscando jactarse, menospreciar al que no traía nada, y es algo terrible. Ahora, no miremos esto como una cuestión histórica. Los corintios lo que hacían, vamos a traerlo acá. Y ahora, nosotros tenemos que ministrar la cena a las personas que son creyentes y a las personas que están unidas a la iglesia. Y usted dice, pues yo soy de la iglesia porque nací de nuevo. Muy bien, pero estás unido también en una congregación y debe ser así. Y la congregación tiene que validar que tú eres un verdadero creyente. Muy importante esto. Entonces, primero que todo, Pablo les reprende, pero después en los versículos 23 al 26 les va a recordar cuál es la cena, cuál es el significado, de la cena del Señor. ¿Por qué no leen los versículos 23 al 26, por favor? Léanlo ahora. Bien, amados hermanos, como ellos estaban portándose de esa manera, Pablo tiene que recordarles algo que ya les había enseñado. Interesante que Pablo dice, ¿por qué qué? Porque yo recibí del Señor. Note algo, Pablo recibió esta revelación directamente de Cristo. Pablo no estuvo en la cena original, no estuvo allí en la última cena. Pablo vino después y sin embargo él recibió esta enseñanza directamente de Cristo. Y dice, y le recuerda qué significa. Y nosotros también tenemos que tener presente este significado. A los corintios se les había olvidado seguramente y estaban haciendo algo de eso, un desorden muy grande. Ahora, nosotros también debemos tener presente ese significado, el significado de la cena, porque parece que por nuestra actitud a veces lo olvidamos. Hay personas que llevan meses sin coincidir con la mesa del Señor, aunque como lo saben, y yo hice un alto durante 4 meses hasta hoy, porque quise tomarme el tiempo para meditar y para mascar un poquito esto de la cena, el significado. Noté las últimas ocasiones en que participamos que había mucha distracción. Noto personas que no soy conscientes y están involucrados con la iglesia, no, incluso algunos que posiblemente fueron bautizados en otra iglesia, pero no tengo garantía de que sean conscientes de lo que hicieron. Y todo eso es importante, que como iglesia nuestra labor es predicar la verdad, traer luz a las personas. No simplemente hacer las cosas por hacerlas y que las personas sigan convencidas de un error. Entonces, hermanos, es importante que tengamos eso. Hay a veces unas actitudes tremendas en cuanto a cómo se participa de la cena. Hay distracción, simplemente creen que es consumir un elemento y ya. No, lo que quiero hoy es que comprendamos que ya que vamos a reiniciar estas celebraciones mensuales de la mesa del Señor, lo hagamos de una manera completamente diferente. ¿En qué sentido? Tal vez no en la forma, pero sí en el fondo. Sí en la actitud que tengamos hacia la mesa del Señor. Y es muy importante que me pongan atención en esto. ¿Listo? La cena del Señor representa ¿qué? La obra de gracia que Cristo hizo en favor de aquellos que confían en Él para salvación.
Y es una representación, es algo ilustrado. Los elementos representan ¿qué? La copa representa la sangre derramada por nuestros pecados. Y el pan, el cuerpo partido por causa de nuestras maldades. Y el Señor quiso que lo recordáramos de esa forma. Como cuando se hace una representación, ¿no es cierto? Usted, digamos, escuchó de Simón Bolívar en el colegio, ¿no es cierto? Y a todos nos enseñaron que liberó Colombia, y bueno, en fin. Y todos tenemos como una imagen mental, y bueno. Pero cuando algún día hicieron la película, ¿qué pasó? Uno como que lo tuvo más presente, como que se hizo más vivo eso para nosotros. Creo que la cena pretende también eso, a través de estos elementos ilustrar y para que para nosotros sea algo más vivo, más claro, algo que podemos palpar, algo que podemos gustar. No es simplemente consumir un pedacito de pan y un poquito de jugo de uva, sino es discernir, como nos va a decir aquí más adelante, el cuerpo del Señor. Saber qué es lo que representa esos elementos para nosotros, lo que simbolizan y que deben ser tomados con sumo respeto. Muy importante esto. El objetivo de la cena es recordar, es decir, conmemorar lo que Cristo ha hecho por ti y afianzar la confianza que tienes en su gracia. Miren, la cena no es para condenación. La cena es para recordarnos la gracia que hemos recibido. Cuando usted ve al pan partido, todo tiene un simbolismo. No damos el pan completo. Hay iglesias donde lo hacen así, he sabido, donde se da un plan completo y cada persona va partiendo su pedazo. De todas maneras, sea partido, que cada uno lo parta, lo importante es que usted sepa que ese pan ha sido quebrado, ha sido roto, ha sido partido y representa el cuerpo de Cristo, que fue quebrantado de la manera más tremenda por causa de nuestros pecados, de sus pecados. Y cuando participamos de la copa debemos recordar que esa sangre bendita, que no es la sangre de cualquier persona. Miren, la sangre de un ser humano es muy valiosa. Y no me estoy refiriendo a donaciones de sangre. Me estoy refiriendo a que cuando alguien muere, a alguien le duele. Cuando una persona fallece, sigue siendo una tragedia, sigue siendo una desgracia. Le tememos a la muerte los hombres. Bueno, los creyentes debemos confiar en el Señor de que la muerte no es pérdida sino ganancia. Pero por naturaleza los hombres le temen a la muerte y saben que es algo terrible. La sangre derramada no fue la sangre de cualquier hombre. Jesús es 100% hombre, pero es la sangre de Dios. ¿Derramada por quién? Por nuestras maldades y pecados. Y con esa conciencia deberíamos tomarla. Esto que representan estos elementos es lo que le costó a mi Señor el salvarme a mí. Esto que representan estos elementos es lo que le costó a mi Señor que yo no esté sumido en el mundo, en la porquería del pecado. Que no viva esclavo de la maldad. Esto es lo que le costó a mi Señor, un cuerpo quebrado, una sangre derramada, no cualquier sangre, una sangre preciosísima. El que yo algún día no vaya al infierno, sino vaya a la gloria eterna a disfrutar eternamente con Él. Si ven el simbolismo tan tremendo, y por qué Pablo les dice, háganlo con respeto, disciernan lo que están haciendo. No sean ligeros en esto. No tengan en poco el sacrificio de Cristo al tomar la cena indignamente, como lo vamos a ver en el siguiente punto. Entonces Pablo primero les dice que ellos les reprende. Lo que ellos están haciendo era tomar la cena sin amor por Cristo, y eso lo sabía porque no había amor entre ellos como hermanos, como iglesia. Habían divisiones, bandos, y habían actitudes muy feas y muy odiosas entre los hermanos. Como el hecho de que unos llevaran más y otros menos y no se compartieran las cosas. Por otro lado, también les habla del significado y les recuerda, oiga, recuerden que yo recibí del Señor, ya se los enseñé, pero quiero recordárselos. El Señor Jesús dio esta ordenanza y nos la encomendó ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él regrese. ¿Para qué? Para recordar lo que Él ha hecho por nosotros, para que afiancemos nuestra confianza en la gracia que Él nos ha dado. Es el propósito de la mesa del Señor. Pero también es una proclamación, nos dice allí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Versículo 26. Asimismo proclamamos, damos a conocer la obra de Cristo y la confianza que tenemos en Él. La mesa del Señor es un acto de adoración,
y es un gran testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros. Ay, hermanos, nosotros venimos de tanta informalidad. Qué triste, ¿no? Y hoy cumplimos 5 años y yo tengo que decir que nos falta mucho renovar la mente y volvernos de una mente más bíblica. Venimos de iglesias, Dios las bendiga y oramos por ellas para que algún día se ajusten a la doctrina verdadera, a la doctrina sana. Algo nos dieron del Evangelio, no vamos a negar eso. Algo hubo de Cristo allí. Tal vez muy pequeño, pero fue algo que nos ayudó, nos sirvió. Dios nos salvó a muchos en estas iglesias. Pero resulta que también nos enseñaron cosas muy malas. Y una de las cosas que nos enseñaron estas iglesias fue a trivializar la cena del Señor. Usted veía participando a personas que ni siquiera había un mínimo testimonio de fe en Cristo. Y se le hacía. Yo fui a iglesias grandes, ¿de acuerdo? Y le daban la participación de la mesa a gente completamente nueva. O sea, gente que ni siquiera era cristiana. ¿Y por qué lo sabía yo? Porque los que yo había invitado a esa iglesia les dieron cena. O sea, que me consta. No les importa, lo toman como cualquier cosa. Y salen con cuestiones como el amor. Es que el amor, pues no es amor engañar a alguien. Y decirle y hacerlo partícipe de un cuerpo y de una sangre que no ha sido derramada por él. ¿Por qué? Porque él no ha tenido fe en Jesucristo. Es engañarlo. Y eso es lo que no queremos hacer en esta iglesia. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y vamos al punto número 3 de esta enseñanza. Hay una advertencia muy seria acerca de tomar la cena del Señor a la ligera. Y yo sé que son hartos versículos, pero como aquí usamos la Biblia, quiero que lean del 27 al 34 y lo tengan presente allí en su cabecita y su corazón. Léanlo ahora, por favor. Hermanos, nos está hablando acerca de la dignidad con la que debemos tomar la mesa del Señor, pero algo bien claro y dejarlo bien clarito. Y es que ninguna persona es digna en sí misma de participar de la cena. Nadie. Si usted viene aquí y dice, no, yo me he portado bien, yo creo que esta vez sí merezco participar de la mesa, usted está en pecado tal vez más que el que cree que es indigno. Porque usted está basado en su justicia, no en la de Cristo. Ninguno puede llegar a la mesa y decir que no ha pecado. Porque todos de una u otra manera pecamos. Recuerde que pecado no es una cosa escandalosa necesariamente. Aún hacer lo bueno y no hacerlo, dice Santiago, dejar de hacer lo bueno es pecado. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Así que ninguna persona en sí misma es digna de participar de la cena, pero la tomamos confiados en quién, en la gracia que nos está representando esa misma cena. O sea, venimos a la cena a Cristo, confiados en Él, a participar de lo que entendemos, creemos y confiamos nos ha salvado, que es su persona maravillosa, Cristo mismo y lo que Él hizo en la cruz y su resurrección que también está incluida allí. Así que, amados hermanos, vamos a entender que esa indignidad en tomar la cena no es una cuestión de ganarse o no ganarse esa dignidad. No, nadie es digno de participar de la mesa. Estamos hablando de gracia. La cena nos está gritando gracia, nos está proclamando gracia. Nos está diciendo, es por estos elementos, es esto que Cristo hizo, representado en estos elementos, que ustedes pueden ser considerados hijos de Dios. Claro que sí. Sin embargo, Pablo les dice que la actitud que están tomando los corintios es lo que hace que ellos tomen la cena indignamente. Es la actitud con la que tomamos lo que hace que la tomemos indignamente. Y vemos en contexto lo que los corintios hacían, que era un completo desorden. Aparte de la cantidad de problemas que había en esta iglesia y que eran gravemente pecaminosos.
¿Qué actitudes representan tomarla indignamente? Y yo lo resumo de la siguiente manera. ¿Cómo puede usted tomar la cena indignamente? Sin juzgar, que es lo que leemos ahí. Sin juzgar nuestra actitud hacia quién, hacia Cristo, y sin juzgar nuestra actitud hacia quién, hacia la iglesia. O sea, la mesa está abierta para todos los creyentes, pero los creyentes tienen que venir con una actitud de examinarse, de juzgarse, de revisar cómo está su vida. Y lo que deben juzgar es, número uno, su actitud hacia Cristo, y número dos, su actitud hacia la iglesia de Cristo. Si alguien viene con una actitud relajada, si alguien viene con una actitud sobradora, si alguien viene con una actitud distraída, si alguien viene con una actitud indiferente frente a la cena, que le da lo mismo participar de ella o no, esa persona puede tomar la mesa indignamente. Si alguien sabe que ha tenido una actitud negativa hacia la iglesia del Señor, hacia los hermanos, si ha sido displicente, se ha escurrido de sus compromisos que tiene con el Señor en la iglesia, si está en contiendas, si tiene rivalidades con otro hermano de la iglesia y no las ha resuelto y no las quiere resolver, esa persona puede estar tomando la cena del Señor indignamente. Es la actitud lo que marca que se tome digna o indignamente, no que nosotros hagamos méritos para tomarla. Y lo digo rápidamente algunas cosas. Dice, cuando menospreciamos a los creyentes o tenemos una actitud conflictiva y endurecida con los demás miembros de la iglesia, estamos tomando la cena del Señor indignamente. Usted se ha dado cuenta que la relación con Dios inevitablemente pasa por la relación que yo tenga con la iglesia. ¿Sí se ha dado cuenta o no? Yo todavía escucho gente, me he encontrado con personas que en algún momento estuvieron en esta iglesia y les hablo y todavía salen con cosas como, no, a mí no me importan las iglesias, yo sé que mi relación con Dios es así. Recuerde que la relación, y recuerde esta figura, la relación con Dios no es solamente vertical, la relación con Dios es ¿qué? Horizontal. Si yo no estoy bien con mis hermanos, yo no estoy bien ¿con quién? Con Cristo. Hay personas que participan de la mesa del Señor en iglesias, a las cuales se la pasan criticando. Es que esa iglesia, y sin embargo ahí están metidos participando de la mesa del Señor, cuando ellos no están arraigados a esa comunidad. Todo eso es indignidad en la mesa. Cuando no le damos importancia a la cena y hacemos de ella un rito o una rutina hueca, sin respeto, sin meditar en lo que hacemos. Eso es muy importante, que lo tomemos con solemnidad. Una de las cosas que me preocupaba es que veía a los hermanos muy distraídos, muy en otras cuestiones. El punto no es que estemos haciendo una cara de consagración, si me entiende, fingida, cuando participemos de la mesa. No, ese no es el punto, sino que la actitud que tenemos se refleja en lo que nosotros hacemos y lo que la gente incluso puede ver. Entonces, hermanos, muy importante que tengamos cuidado con esto. Dice que también otra manera de tomarla indignamente es sin discernir el cuerpo del Señor, nos dice ahí. Sin tener plena conciencia de lo que representa. Por eso la cena no se le puede dar a cualquier persona. No puede venir un incrédulo o una persona que presume de ser cristiana y nosotros darle la cena, porque tal vez estamos llevándola a que reciba un juicio de parte de Dios. Pensaría yo de esa manera, aunque entiendo que el juicio es para los creyentes, porque es un juicio temporal, no está hablando de los incrédulos. Pero nosotros no podemos engañar a un incrédulo dándole de participar a la mesa, sabiendo que él no entiende ni siquiera lo que eso significa. Y hay un cuidado ahí, hay que discernir. Pero ese discernimiento no solamente se refiere a la conciencia que tengamos de lo que estamos haciendo al participar de la mesa, sino también al hecho de que cuando tú entiendes qué es lo que ese pan representa y ese vino representa, eso te tiene que llevar a examinar tu vida, a mirar cómo estás. Un comentarista de apellido Patterson decía, si comemos la cena del Señor con pecado sin juzgar sobre nosotros, vuelvo y lo leo para darle más la entonación. Si comemos la cena del Señor con pecado sin juzgar sobre nosotros, no discernimos el cuerpo del Señor que fue entregado para que el pecado fuese quitado. O sea que si usted viene y sabe que usted se ha rendido a un pecado, que no está luchando contra él,
y aún así usted quiere participar de la mesa y no se arrepiente, usted puede estar tomándola indignamente. Miren, aclaro, todos tenemos lucha con el pecado. Todos. Todos. Pero eso es lo que debe haber, una lucha, no una rendición al pecado. Hay personas que, siendo creyentes, se han rendido, se han acomodado al pecado. Claro, todos venimos acá y tenemos que pedirle perdón al Señor cada día de nuestra vida, obviamente, y también cuando participamos de la mesa. Pero, hermanos amados, debemos juzgar nuestro corazón. ¿Cómo está andando nuestra vida cristiana? Si tú no tratas bien a tu esposa, pongo un ejemplo. Si tú no tratas bien a tu esposa y vienes a participar de la mesa del Señor y haces lo que muchos hacen, porque eso no es tener temor de Dios. Sí, no, Dios, perdóname, pero usted sabe que usted no quiere cambiar. Usted a Dios no lo engaña, amigo. Y usted está tomando la cena indignamente. Si usted como esposa es bien complicada, es una señora complicada, que realmente no honra a su esposo, y viene aquí a participar de la mesa, y usted le dice, sí, Señor, perdóname, pero usted en su corazón sabe que no quiere cambiar, usted no puede engañar al Señor. Y está tomando la cena indignamente. Si usted está haciendo cosas indebidas en su trabajo, o es un hombre entregado a la mentira, y usted no quiere cambiar porque tal vez de esas mentiras depende cualquier cosa en su vida, tal vez sus ingresos, y usted viene aquí, sí, Señor, perdóname, usted está teniendo una actitud religiosa que ofende a Cristo. Está menospreciando la mesa del Señor. Está diciendo, tu sangre fue derramada por mis pecados, pero yo quiero persistir en ellos. Yo quiero seguir en lo mismo. Y ahí es cuando nosotros participamos indignamente de la mesa del Señor. Pero claro, también tengo que aclarar, todos venimos a la mesa y tenemos cosas que confesar al Señor. Y tal vez tengamos que decirle, Señor, mi carácter es complicado, pero yo he nacido de nuevo. Yo tengo el Espíritu Santo. Te pido perdón, Señor, y yo sé que no puedo prometerte que todo va a cambiar de la noche a la mañana, pero estoy humillado ante ti y que esta mesa me recuerde lo que tú hiciste por mí para que yo no siga en esta dureza de corazón. Con una actitud sincera, pidiendo perdón al Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Recuerden que el arrepentimiento es mucho más que pedir perdón. Hay gente que pide perdón y sigue lo mismo. El arrepentimiento es un cambio de actitud frente al pecado y un cambio de actitud frente a Dios también, de amor hacia Dios y de rechazo al pecado. ¿Eso está pasando en su vida? Ahora, por favor, analicen, miren, reflexionen, hermanos, porque a veces pensamos que el pecado es la fornicación y el adulterio. Claro que lo son, terribles. Pero ¿qué es esa actitud mentirosa que tienes? ¿Qué es esa? Y mire lo que nos está diciendo acá. ¿Qué de ese eterno duelo que tienes con alguna persona en la iglesia? Esa rencilla, eso de que no te cae bien. Eso es tomar la cena indignamente. Es un símbolo de unidad en la mesa y resulta que el que está allí, que tal vez tú no tienes una buena relación con él, es tan creyente como tú. Fue salvado por la misma sangre y fue salvado por el mismo cuerpo quebrantado. Vas a mantener esa actitud, entonces estás deshonrando la mesa del Señor. Y si la iglesia sabe que algún hermano está en contienda con otro, lo que debe hacer ese hermano es ir a hablar con ellos y decirles, hermanos, reconcíliense. ¿Sí me hago entender que esto es serio? Por eso yo no puedo seguir aquí en 5 minutos. Venga, repartan y háganle, hermano, que eso que el Señor no puedo hacer eso. Tenemos que parar. La cena del Señor cada mes tiene que ser un momento para parar, para reflexionar, para juzgarnos, para examinarnos, para ver qué está mal en nuestra vida, para ver con quiénes estamos mal. Tiene que ser así. Hay cosas que personas no quieren arreglar en su vida. Hay cosas que saben que están mal y las dejan allí, como si Dios obviara o ignorara eso. No, el Señor ha sido paciente contigo, pero no significa que no vaya a juzgar tu pecado. Hazlo, hermano. Aprovechemos ahorita cuando te participemos de la mesa para hacer esto. ¿Qué consecuencias lleva a tomar la cena indignamente? Nos habla de una disciplina severa, y yo diría una de las disciplinas más severas que hay en la Escritura. Hay que entender que viene un juicio temporal, no eterno.
sobre estas personas, porque aquí está hablando de creyentes. ¿Por qué no leen el versículo 29 que dice nuevamente? Versículo 29. ¿Juicio come? Eso no es un juego ni una manera metafórica de hablar. Ahí está hablando de que viene un juicio. Este juicio entendemos por lo que sigue en el pasaje que no es un juicio eterno, es un juicio temporal sobre un creyente. Miren lo que dice el versículo 32, léalo. Amén. Invita a juzgarse, ¿no? Dice, en el caso de los corintios vemos que para ellos la manera en que el Señor reprendió estas divisiones y esta actitud equivocada frente a la cena del Señor fue permitir que algunos de ellos murieran prematuramente. Cuando hablo de prematuramente es que yo sé que Dios tiene contado nuestros días, pero quiero decir que la razón por la cual Dios le quitó la vida a esos creyentes era porque ellos tomaban la cena indignamente. Pasó en el caso de los corintios. Y dice que otros estaban enfermos por causa de esa manera indigna de participar de la mesa del Señor. En todo caso sabemos que aunque eso pase o no pase en medio de nuestra comunidad, Dios sí va a reprender y va a disciplinar severamente a aquellas personas que siendo creyentes verdaderos participan de una manera indigna de la mesa del Señor. Y esa es una advertencia que nos hace. Podemos ser culpados de menospreciar el sacrificio de Cristo, de tenerlo en poco. ¿Qué dice el versículo 27? Nuevamente léanlo. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Después de todo esto que he dicho y las advertencias duras que la palabra de Dios nos da, con la advertencia de que si una persona, siendo creyente, participa de la mesa indignamente, puede ser juzgada severamente por el Señor. Aparte de eso, no contribuye a la unidad de la iglesia, sino a tomar esto que es tan maravillosa y tan hermoso como es la cena del Señor, como cualquier cosa. Cuando las personas toman la cena indignamente, hacen eso. Con todo, la invitación de la palabra no es a no participar de la mesa, sino es a qué, a examinarnos, a probarnos, a que usted mire y revise cómo está su vida. Recuerdo lo que les dije inicialmente, debemos juzgar cómo está nuestra relación con Cristo y cómo está nuestra relación con la iglesia. Es supremamente importante que sea así en nuestras vidas. No es esta invitación a abstenerse, no, sino a probarnos, a examinarnos, a arrepentirnos y a qué, a reconciliarnos con los hermanos con los cuales hayamos podido tener alguna disensión. ¿Qué dice el versículo 28? Léanlo nuevamente. Si pueden leer varios versículos, léanlo por favor. Si ven que él dice, no se abstengan, pero ¿qué deben hacer antes? Pruébense. Que eso es lo que yo temo que muchos no hacen. Vienen a la mesa y algunos creen que más bien me distraigo y con eso yo sé que estoy mal, pero entonces igual yo participo. Y hay gente que yo creo que incluso, y es triste decir esto, porque lo he visto en toda mi vida cristiana, en estos casi 30 años de andar en Cristo, que hay personas que a veces participan de la mesa por no quedar mal con los demás. Es un motivo de orgullo, ¿no? Imagínense qué indignidad tan terrible. No, yo tengo que participar porque es que yo, si no los demás, ¿qué van a pensar de mí? Esa no es la actitud de un corazón arrepentido, de un corazón humilde. Hay que humillarnos y reconocer si hemos fallado y juzgarnos. ¿Qué dice el versículo 31, por favor? Amén. Bueno, sí, ahí pueden leer la siguiente, léanlo, por favor. 32. Hermanos, yo entiendo una cosa acá. Es mejor que que nosotros nos juzguemos, perdón,
antes de que Cristo o Dios mismo nos juzgue. Es mejor ser juzgado por nosotros mismos que ser juzgados por el Señor. Así que hay que tomar tiempo para la reconciliación y para el arrepentimiento, despojarnos de nuestro orgullo. Yo creo que una participación de la mesa del Señor como debe ser es una cosa que edifica demasiado a la iglesia. Le impide a los creyentes de seguir en sus mismas actitudes infantiles o tontas, descuidadas o pecaminosas. Y le recuerda cada mes, aunque hay iglesias que lo hacen cada 15 días, otras lo hacen cada 8 días, nosotros en esta iglesia lo vamos a hacer cada mes. Que hay que hacer un alto y que nosotros no podemos seguir de la misma manera. Que es serio esto de participar de la mesa del Señor de cualquier forma. Y que tenemos que tener cuidado porque allí estamos recordando lo que nuestro Señor hizo por nosotros, que le costó su vida. Se despojó de esa gloria, vino a nosotros, padeció en medio de nosotros y al final fue crucificado por nuestra maldad, tomando nuestro lugar. Cada mes tengamos la oportunidad de exaltar a Cristo contrastando nuestra debilidad con la perfección de su obra salvadora. Cuando vemos lo bajos que somos nosotros, pero vemos la grandeza del Señor, la invitación no es a deprimirnos, a decir, sí, ve, yo no puedo. No, a decir, Él puede. Él es mi Salvador. No soy yo. Yo siempre seré un fracaso. Pero Cristo es triunfador. Él es el que me da la gracia para poder participar de esta mesa porque realmente me salvó y soy partícipe de ese cuerpo y soy partícipe de esa sangre. Hermanos, recordemos una cosa más, la cena es para pecadores arrepentidos. Ninguno llega a la mesa por su propia justicia, sino su confianza en la justicia de Cristo. Así que no quiero que me malinterpreten el mensaje, porque algunas personas pueden estar pensando que lo que estamos enseñando o lo que enseña la Escritura es que uno se debe abstener a menos que esté en un grado angelical de vida espiritual, digámoslo así. No. Lo que nos está diciendo es que nosotros la tomemos a conciencia. Que nadie viene por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Y que somos partícipes de esta salvación porque Él así lo quiso y nos brindó su gracia. Que somos pecadores arrepentidos, pero que todavía pecamos. Sin embargo, nuestra actitud hacia el pecado es completamente diferente. Mire, uno se puede molestar con un hermano, porque puede pasar, somos seres humanos, pero lo que no puede pasar en el corazón de un verdadero cristiano es mantener una rencilla en su corazón con ese hermano. Así nunca se lo diga. Porque ciertamente podemos pecar al enojarnos con alguien, pero no podemos persistir en el pecado. Es cierto que podemos a veces caer en X o Y pecado en nuestra vida, pero siempre va a haber una lucha contra eso. Si es una tendencia en nuestra vida o trata de ser algo que nos esclavice, recordemos que Romanos dice que no somos esclavos del pecado. Que aunque Él todavía habita en nosotros, no es nuestro dueño, no reina en nuestras vidas. Y que esa sea la constante y la conciencia que tengamos como creyentes. Ahora, por otro lado, que un verdadero creyente se abstenga de tomar la cena puede implicar el hecho de que no quiera arrepentirse o reconciliarse. Puede haber una mayor muestra de impiedad a veces en abstenerse de participar de la mesa. ¿Por qué? Porque puede significar que esa persona diga, sí, yo tengo algo contra alguien en la iglesia o contra la iglesia o contra otra persona, pero pues como yo no quiero arrepentirme, pues entonces mejor no tomo la cena. ¿No demuestra eso un mayor grado de pecaminosidad? O algunos dirán, yo tengo este pecado y como no quiero dejarlo, pues yo mejor no participo de la mesa. Si usted es un verdadero cristiano, eso no es una alternativa para usted. Usted tiene que ir a Cristo, confesar sus pecados, por la gracia de Él apartarse de ellos y seguir adelante. Tomar de la cena y darle gloria a Dios en eso. Hermanos, hoy retomamos la participación de la cena del Señor y quiero explicarles algunos cambios. Recuerden que somos una iglesia en formación. No se extrañe si en ocasiones hay ciertas cosas que hacemos que puedan cambiar, ¿no? Hablando ahorita de la historia de la iglesia, al principio teníamos una reunión a las 10, ¿se acuerdan? Y después estudiando, analizando, nosotros dijimos, no, el día del Señor tiene que ser más largo. Hay iglesias bíblicas que están todo el día reunidos, pues nosotros dimos por lo menos estemos mediodía, estemos toda la mañana. Y eso fue una bendición para la congregación. Cuando nosotros hacemos ciertos cambios no es porque sea un capricho,
sino porque queremos ajustarnos más a la Escritura. ¿Quiénes deben participar de la mesa? Solo creyentes renacidos deben participar de la cena del Señor. Y esos creyentes renacidos deben venir con una actitud humilde, con fe en Cristo y estando en plena comunión con la iglesia. Es muy importante que entendamos eso. Algo que les quiero aclarar. La iglesia no salva, Cristo salva. Pero la iglesia sí está llamada por el Señor a discernir y a certificar quién es un verdadero cristiano por sus frutos. ¿Ustedes creen que en opinión de las personas, yo salgo, más bien planteo la pregunta de esta manera, o afirmo esto de esta manera? Uno sale y le pregunta a alguien si es cristiano y qué dice la persona. Pues que sí, muchos dirán, ¿no? Fueron un día o un evento, un campamento, les pusieron la mano, temblaron, se cayeron, repitieron una oración, estuvieron 3 días en piscina, la pasaron bueno, regresaron y viven como el diablo, pero ellos dicen que son cristianos, ¿sí o no? ¿Y cuál es la respuesta que le dicen a uno? Sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué? No, porque yo sé, pero mire, esto no es lo que dice la Biblia. Usted no tiene por qué juzgarme. Eso demuestra que son impíos, hijos de Satanás. Porque resulta que los cristianos pertenecen a un rebaño. Mire, mucha gente yo me he encontrado que me dice, estoy tan decepcionado de esas iglesias. Así que yo no me congrego en ningún lado. Yo tengo una relación muy linda con Cristo. Yo ya conozco la doctrina. Esta gente que ha conocido la sana doctrina. Y me pregunto, ¿de algo les sirve conocer la sana doctrina? No, están perdidos. De hecho, tienen más juicio sobre ellos. Porque conocen mal la verdad. Y aún así persisten en su pecado y en su maldad. No es que ellos estén decepcionados de la iglesia. Cristo se ha decepcionado de ellos, digámoslo así. Aunque no lo reconozcan. No, la iglesia es clave en la vida de un cristiano. Es supremamente importante la iglesia en la vida de un cristiano. Y por eso la iglesia debe certificar. Mire, si usted es un cristiano verdadero, tiene que haber una congregación que confirme que es así. ¿Por qué? Porque lo conocen. Si a mí sale por aquí alguien y me dice, no veas que yo soy cristiano, le digo, bueno, pues usted dice eso, pero yo no puedo decir que usted sea cristiano. Déjeme conocerlo. Pero si viene y me pregunta por un hermano de la iglesia, ¿qué hago yo? No, ese hermano yo lo conozco y creo que tiene buen testimonio. Y me parece que es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. Y además, congregación también debe dar ese mismo testimonio. ¿Se acuerdan de Mateo 18? De cierto os digo que de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que se atéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿A quién se lo está diciendo la iglesia? La autoridad que tiene la iglesia para determinar si una persona es creyente o no lo es. No que la iglesia lo salve o no. No que la iglesia haga que sea creyente o no sea creyente. Lo que hace la iglesia es certificar que esa persona es un creyente. Y por eso lo invita a participar de la mesa del Señor y de todas las actividades o de involucrarse dentro de la congregación. Yo invito a todos, hermanos, para que nos tomemos tiempo los próximos meses para examinar cómo está su relación con Cristo y con la iglesia. Y quiero explicarles algo. Hay iglesias que participan de la cena de una forma abierta y otras de una forma cerrada. Hay iglesias que digamos así, por cuidar su testimonio, solo le brindan la cena a los miembros de la iglesia. Y me parece que es correcto y respeto esa decisión. Y hay otras iglesias que creen que la cena debe ser abierta. O sea, que deben brindársela a todo creyente. Claro que esas iglesias que, siendo serias de buena doctrina, se la brindan a todas las personas, se la brindan a todo creyente, pero que primero han constatado que verdaderamente es un creyente. Así no necesariamente sea miembro de la iglesia. Por lo menos que tenga una intención también en el futuro de hacerse miembro de la congregación. Porque eso es uno de los frutos que debe haber en la vida de un cristiano. No tener una relación informal con la iglesia, sino una relación formal con la iglesia, con la congregación. Así que en esta congregación pienso yo, lo que yo creo es que vamos a adoptar el hecho de que sea la administración de la cena abierta, pero con el cuidado de tomarnos el tiempo para conocer a las personas y saber si son verdaderos creyentes o no. Los miembros de la iglesia deben participar de la mesa. Eso es algo que no está en discusión. Deben hacerlo. Y los demás hermanos que están involucrados en la iglesia, pero que aún no han alcanzado o no han llegado a la membresía porque aún no están allí, también van a poder participar, pero primero tenemos que tomarnos el tiempo
para hablar con ustedes, para ver cómo es su fe, para ver si hay frutos en su vida de un verdadero cristianismo. Y en esto yo quiero que sean ustedes claros. Hoy vamos a comenzar nuevamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hoy vamos a participar solo los miembros de la iglesia. Hoy. En los próximos meses, y les dejo de claro que la mesa del Señor la vamos a ministrar el último domingo de cada mes. Durante los próximos meses vamos a ir uniendo más personas, más hermanos, que no son miembros, pero que también los vamos a invitar a participar de la mesa. Pero ustedes tienen que darme la oportunidad de sentarme con ustedes. Yo con los miembros ya los conozco, los miembros yo ya he hablado con ellos, con los miembros yo me reúno periódicamente, por lo menos 2 veces al año tenemos charlas con ellos. Pero hay algunos de ustedes que yo nunca me he sentado a charlar, a saber quién es usted. Algunos los conozco de una manera un poquito más informal. Quiero sentarme a hablar es de su vida cristiana, de su fe, de su testimonio. Eso es lo que quiero ver su hogar. Yo no determino si usted es salvo o no, yo no le estoy diciendo si usted es salvo o no, eso es una cuestión que solo Dios conoce, primero que todo. Y usted debe saberlo, pero ¿sabe una cosa? Usted necesita que una iglesia certifique que verdaderamente es así. La actitud que usted puede tomar es de rebeldía y decir, uy, pero ¿por qué? Yo le digo una cosa, el orgullo no ayuda a que vean en un cristianismo verdadero. Les decía esto a los diáconos, si a mí, Naín Arias, en algún momento de mi vida puede pasar, yo fuera a congregarme a otro lugar y el pastor me dijera, Naím, no participé de la mesa durante un tiempo porque yo quiero conocerlo a usted. ¿Ustedes creen que yo me pondría bravo? Yo diría, pero venga, si es que usted está hablando aquí con 30 años de experiencia. ¿Sí? Cuando usted iba, ¿cuándo tiene usted 15? Uy, cuando usted iba yo venía. Venga, ¿cómo va a decir eso si es que yo pastoreé? Si es que yo lideré jóvenes, si es que yo me conozco la Biblia, si yo sé las doctrinas de la gracia, el derecho y al revés, y también les recito las 5 solas. ¿Usted cómo me va a decir eso? No, ¿sabe qué diría yo? Yo, Naina, le diría, este es un pastor serio. Esa es una iglesia seria a la que yo quiero pertenecer. Porque sé que no están tomando las cosas a la ligera. Sí, mucha gente puede conocerme, pero él tiene que conocerme y es su responsabilidad como pastor hacerlo. Para no tomar la cena del Señor a la ligera. Yo lo haría, espero que usted lo haga. Nuestro deber no estamos obligados a ministrar la cena a nadie. Sí estamos obligados a ministrársela a los creyentes. Pero también debemos probar que es así, que esa fe sea probada. Hermanos, que estos meses sirvan para que usted evalúe. Porque a pesar de que asiste a veces durante años, no ha decidido usted hacerse miembro de la iglesia? ¿Por qué no asiste fielmente a las reuniones? ¿Por qué no vemos crecimiento en el conocimiento de la palabra y en la práctica de esta en su vida? ¿Por qué no se acepta la corrección? ¿Por qué usted no acepta la corrección? No estoy hablando de todos, estoy hablando del caso particular de usted si considera que es así. ¿Por qué no acepta la corrección? Que son símbolos o son muestras de que usted es un verdadero creyente. ¿Sí? Así que yo espero que ustedes tomen este tiempo para reflexionar, para interiorizar, para probar, para juzgar su vida, no para condenación, sino para bendición. Que el día que usted participe de la mesa lo haga con este espíritu que acabamos de decir, que la palabra nos muestra, no como un desorden, sino como una participación santa. Ahora, algunos dirán, bueno, pero puede que algún miembro de la iglesia tenga mal testimonio y usted puede tener razón y sabe qué debe hacer usted si usted asiste y ve a un miembro de la iglesia con un mal testimonio. ¿Sabe qué debe hacer usted? Usted debe ir y corregirlo en amor. Hágalo. Yo lo voy a respaldar como pastor. Si usted sabe que algún miembro de la iglesia está participando de la mesa y está en pecado, sin arrepentimiento, vaya y hable con él. Y si él no lo escucha, venga a mí y yo hablaré con él. Créame que lo voy a hacer. No estamos diciendo que acá haya gente mejor que otra, no. Pero hay gente más involucrada que otra. Y eso es lo que buscamos, que usted no solamente asista, sino que esté involucrado con la iglesia del Señor. Es un cambio completo de mentalidad y cuesta. Por eso llevamos 5 años y no estamos hasta allá, hasta la puerta. No hemos roto muros, como dicen en muchos lugares. Porque estas cosas las decimos claras. Y estamos buscando es la bendición suya y no simplemente una complacencia religiosa. Yo quiero que usted se confronte con esto.
Si usted es un cristiano, esto no lo va a llevar a usted a ponerse bravo, esto lo va a llevar a usted a pensar en sí mismo, a decir, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Qué debo hacer en mi vida?